Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 1, texto 27 en adelante. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dveyanuni Sutalam Vishwamurter Urudvayam Vitalam Chattalam Cham Mahitalam Tasjaganam Mahipatim Nabhastalam Nabhisaro Grinantim. La traducción es la siguiente. Las rodillas de la forma universal constituyen el sistema planetario denominado Sutala, y los dos muslos son los sistemas planetarios Vitala y Atala. Las caderas son Mahitala y el espacio sideral es la depresión de su ombligo. Texto 28. El pecho de la personalidad original de la forma gigantesca es el sistema planetario luminoso. Su cuello constituye los planetas Mahar. Su boca constituye los planetas Yanas. Y su frente es el espacio, es el sistema planetario Tapas. El sistema planetario más elevado de todos, conocido como Satyaloka, es la cabeza de aquel que tiene 1000 cabezas. Comentario para este verso es el siguiente. Los refulgentes y planetas luminosos, tales como el Sol y la Luna, están situados más allá de la mitad del universo, y como tales, ellos son conocidos como el pecho de la gigantesca forma universal, gigantesca forma original del Señor. Y por sobre los planetas luminosos, perdón, estoy dudando con la lectura porque en esta página, en este verso, parece ser que hay un error aquí y no está traducido al español como todos los demás, sino más bien está escrito en inglés. Entonces voy tropezándome ahí a cada momento con algunas palabras. Sigo leyendo. Por encima de los planetas luminosos, llamados también los planetas celestiales, los lugares celestiales de los regentes de semidioses, se encuentra entonces Mahar, Yanas y Tapas. Estos sistemas planetarios, estos tres, Mahar, Yanas y Tapas, y por encima de ellos está el sistema planetario Satyaloka, donde los principales directores de las modalidades de la naturaleza material residen, o sea, Vishnu, Brahma y Shiva. Este Vishnu es conocido como el Kshirodakasayi Vishnu, y él actúa como la superalma en cada entidad viviente. Hay innumerables universos flotando en el océano causal, y en cada uno de ellos la representación del Virat, de la forma Virat del Señor, está allí junto con innumerables soles, lunas, semidioses celestiales, Brahmas, Vishnus y Shivas, todos ellos situados en una parte de la inconcebible potencia del Señor Krishna, tal como se establece en la Bhagavad Gita 10.42. Ok. Bueno, vamos a mencionar brevemente aquí, antes de pasar al siguiente verso, vamos a mencionar que
como aquí Prabhupada deja ver un dato más en relación a la naturaleza material. Ustedes saben, cuando encontramos en las escrituras algo referente a el mundo material o la creación material o la naturaleza material, ese concepto del mundo material o la naturaleza material no se refiere únicamente a los ríos y los árboles de nuestro planeta, sino cuando se habla de la creación material se refiere a todo el universo e incluso se refiere a todos los universos. Y aquí Prabhupada entonces describe que, brevemente él dice, y este dato vale la pena prestarle atención, que hay innumerables universos flotando en el océano causal, y en cada uno de ellos existe la representación Virat del Señor. Y aquí viene lo que me parece a mí más resaltante. Y en cada uno de esos universos hay innumerables soles, lunas, semidioses celestiales, Brahmas, Vishnus y Shivas. O sea, dicho de otra manera, cuando hablamos de los semidioses, por ejemplo, cuando hablamos del señor Brahma, del señor Shiva, todos ellos son personajes dentro de este universo material, dentro de este único universo. Pero si tuviéramos la oportunidad de ir a cada otro universo, encontraríamos que allá también hay otro grupo de semidioses y cada uno de ellos tiene sus asuntos, ¿no? Vamos a encontrar que allá también hay otro Brahma, otro creador del universo. Cada sistema, cada universo tiene su propio sistema con sus propios semidioses. Cuando hablamos de semidioses y los planetas celestiales, nos estamos refiriendo a este universo nada más. Vamos al siguiente verso, entonces. Vamos a ir primero a la Bhagavad Gita 10.42, el último verso del capítulo 10. Pero, dice Krishna, pero ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Krishna está hablando del mismo tema que nos compete estos últimos días, toda esta sección del Bhagavatam. Krishna dice que con un solo fragmento de mí mismo, ese solo fragmento es puntualmente esta expansión de Krishna que aquí se mencionó como Shirodaka Sayi Vishnu. Si tuviéramos que, como acabamos de decir, en cada universo vamos a encontrar un grupo de semidioses, un señor Brahma que es el creador. Un dato importante aquí también, ¿no? Relevante más bien, es que cuando hablamos del señor Brahma, ese es el nombre del rol, como si dijéramos el presidente, el diputado, en fin. Entonces cuando hablamos del señor Brahma no es un nombre, no es el nombre de esa persona, sino más bien es el cargo. Lo mismo cuando decimos Indra o Brahma, esos son nombres de los cargos, los papeles desempeñados. Y cada persona llega a ese lugar y le asignan el papel, le asignan el rol de Brahma, de Indra. Entonces, pero bueno, no era eso lo que quería decir. En relación con el fragmento de mí mismo, que Krishna dice aquí, con un solo fragmento de mí mismo yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Ese solo fragmento es Shirodaka Sayi Vishnu. Entonces vamos a encontrar que en cada universo Krishna Krishna saca de sí mismo una persona nueva, una expansión nueva, para entrar personalmente en cada universo, ¿no? Y a esa expansión que entra en cada universo se le conoce como Shirodaka Sayi Vishnu. Esto entra en el tema de los tres Vishnus que hay en el mundo material, que es un tema también interesante, que no es el tema de hoy, pero se describe como Krishna a través de un Vishnu principal, que es el Mahavishnu, crea el mundo material. En realidad es el señor Vishnu quien crea el mundo material. Y luego ese señor Vishnu se expande en otras dos formas para
seguirle dando forma, para seguirle moldeando el mundo material. Y una de esas formas del señor Vishnu es la encarnación conocida como Kshirodaka Sayi Vishnu, que acabamos de leer de él. Y ese Kshirodaka Sayi Vishnu es el nombre, entonces, específicamente el nombre del Vishnu que entra en cada universo. Bueno, entonces vamos a volver al texto del Bhagavatam de hoy. Vamos al texto 29. La traducción es la siguiente. Sus brazos son los semidioses encabezados por Indra. Las 10 direcciones son sus oídos y el sonido físico es su sentido de la audición. Sus fosas nasales son los dosas Vini Kumaras y la fragancia material es su sentido del olfato. Su boca es el ardiente fuego. El comentario de Prabhupada es el siguiente. La descripción de la gigantesca forma de la personalidad de Dios que se hace en el 11º capítulo de la Bhagavad Gita se explica adicionalmente aquí en el Srimad Bhagavatam. La descripción de la Bhagavad Gita 11.30 dice lo siguiente, abre comillas, oh Vishnu, veo que estás devorando a toda la gente con tus bocas llameantes y que estás cubriendo todo el universo con tus rayos inconmensurables, quemando los mundos, tú te manifiestas. Cierra comillas. Así pues, el Srimad Bhagavatam es el estudio de posgrado para el estudiante de la Bhagavad Gita. Ambos constituyen la ciencia de Krishna, la verdad absoluta, por lo cual son interdependientes. La concepción del Virat Rupa, o la forma gigantesca del Señor Supremo, se dice que incluye a todos los semidioses gobernantes, así como también a los seres vivientes gobernados. Hasta la más minúscula parte del ser viviente es controlada por un agente apoderado del Señor. Como los semidioses están incluidos en la gigantesca forma del Señor, el adorar al Señor, ya sea en su gigantesca concepción material o en su eterna forma trascendental como el Señor Sri Krishna, también apacigua a los semidioses y a todas las demás partes integrales, tal como el acto de regar la raíz de un árbol les proporciona energía a todas las demás partes del mismo. En consecuencia, la adoración de la gigantesca forma universal del Señor también lleva al materialista a la senda correcta. Uno no tiene que correr el riesgo de equivocarse acudiendo a muchos semidioses para satisfacer diferentes deseos. La verdadera identidad es el propio Señor y todos los demás son imaginarios, pues únicamente Él lo constituye todo. Fin del comentario. Las 10 direcciones son sus oídos. ¿Cuáles son las 10 direcciones? Son los 4 puntos cardinales. Y luego tenemos los puntos intermedios, como el nordeste, por ejemplo, o el suroeste, más la dirección de altura, digamos, cuán arriba o cuán abajo, las 10 direcciones. Esos son sus oídos. El sonido físico es su sentido de la audición. Sus fosas nasales son los dosas Vini Kumaras y la fragancia material es su sentido del olfato. Su boca es el ardiente fuego. Sabemos que el fuego prácticamente cualquier cosa lo devora, ¿no? El fuego acaba prácticamente con lo que sea.
y representa la boca del Señor. Interesante aquí que Prabhupada nos va llevando, haciendo una observación, o nos va llevando para que observemos más bien nosotros la transversalidad que hay entre el conocimiento de la Gita y el conocimiento del Bhagavatam. Y cita aquí Prabhupada un verso hablado por Arjuna, cuando Arjuna observa toda esta forma universal, justamente antes de pelear, Krishna está ahí con Arjuna y Arjuna observa todo esto que estamos leyendo. Arjuna es capaz de verlo allí porque Krishna despliega frente a él esa forma universal. Y Krishna entonces habla en el texto 30 del capítulo 11, Arjuna habla y dice, Krishna, veo que estás devorando a todo el mundo, a toda la gente con tu boca o tus bocas llameantes. Aquí el verso habla entonces de cómo la boca del Señor es el ardiente fuego. Entonces Prabhupada nos deja ver esa transversalidad y termina diciendo entonces que ambos libros, la Gita y el Bhagavatam, son interdependientes. ¿Por qué? Porque ambos constituyen la ciencia de Krishna, la verdad absoluta. Eso quiere decir de que un estudio separado de cualquiera de los dos libros nos puede volver expertos en la ciencia de Krishna, la ciencia absoluta. Ya sea un estudio separado de la Gita, un estudio separado del Bhagavatam, y mucho mejor, un estudio en conjunto. Así como Prabhupada está haciendo aquí este pequeño ejemplo de todo lo que en este caso el Bhagavatam habla de la boca del Señor, que es el ardiente fuego, y todo lo que podamos remitirlo a la Gita, en la medida de lo posible, eso es mejor, ¿no? Así de esa manera podamos ir asimilando mejor y dando pasos más firmes y más sólidos en esa ciencia de Krishna. Ok, creo que vamos a detenernos aquí. Voy a ver el siguiente verso. Si tiene un comentario grande, lo dejamos para mañana. Vamos a leerlo también. Es el verso 30. La traducción es la siguiente. La esfera del espacio sideral constituye las cuencas de sus ojos, y el globo ocular es el sol, como la capacidad de ver. Sus párpados son tanto el día como la noche, y en los movimientos de sus cejas residen Brahma y otras personalidades supremas semejantes. Su paladar es el director del agua, Varuna, y el jugo o la esencia de todo es su lengua. Prabhupada comenta lo siguiente. Para el sentido común, la descripción que se da en este verso parece ser algo contradictoria, porque a veces el sol se lo ha descrito como el globo ocular y a veces como la esfera del espacio sideral. Interesante. Quienes lo notaron, vimos que hace un par de versos atrás, es en el comentario de 2 versos atrás, en el verso 28, Prabhupada dice que, el verso mismo dice que el sistema planetario luminoso, el cual incluye la luna y el sol, es el pecho de la personalidad de Dios. Y en el comentario también Prabhupada escribe que los planetas luminosos, refulgentes, como el sol y la luna, están situados más o menos en la mitad del universo y por lo tanto son conocidos como el pecho de la forma original, gigantesca. El sol y la luna son el pecho, dice este verso 28, y ahora en el 30 encontramos que, dice el verso, la esfera del espacio sideral constituye las cuencas de sus ojos y el globo ocular es el sol como la capacidad de ver. Entonces podría parecer de que hay un desorden aquí, de que no está bien escrito esto, ¿no? Prabhupada entonces comienza diciendo que para el sentido común la descripción que se da en este verso parece ser algo contradictoria, porque a veces al sol
Se lo ha descrito como el globo ocular y a veces como la esfera del espacio sideral. Pero en las disposiciones de los Shastras el sentido común no tiene cabida. Debemos aceptar la descripción que dan los Shastras y concentrarnos más en la forma del Virat Rupa que en el sentido común. El sentido común siempre es imperfecto, mientras que la descripción que se encuentra en los Shastras siempre es perfecta y completa. Si hay alguna incongruencia, se debe a nuestra imperfección y no a los Shastras. Esa es la manera de abordar la sabiduría védica. Fin del comentario. Un lector, tal vez malintencionado, digamos. Hemos hablado de este tipo de lectores, ¿no? Personas que encuentran ciertas afirmaciones en las escrituras y se basan en ellas para señalar el movimiento Hare Krishna como algo nocivo. Y aquí encontramos que Prabhupada recomienda que olvidemos el sentido común. Voy a leer nuevamente lo que él escribe. En las disposiciones de los Shastras, las escrituras, el sentido común no tiene cabida. Entonces alguien podría señalar a Prabhupada como alguien, como una persona, como si Prabhupada es malintencionado y trata solamente de enajenar a sus discípulos, a sus estudiantes. Lo cierto es que ustedes y yo sabemos que la ciencia de Krishna tiene mucho sentido común. Hace tanto sentido, uno puede comprobarlo por sí mismo. Entonces, ¿por qué Prabhupada dice que el sentido común no tiene cabida? Y es que él hace referencia a que no tiene cabida en este tipo de descripciones que son laterales, digamos, en la conciencia de Krishna. Pero en aquellos puntos centrales de la conciencia de Krishna, de la ciencia trascendental, el sentido común está siempre presente. Posiblemente en algunos momentos haya que dejarlo de lado, pero en general, en todos los temas centrales, esenciales de la conciencia de Krishna, el sentido común siempre está ahí, siempre se lo invita. Por ejemplo, cuando hablamos de el limpiar el corazón, si yo limpio mi corazón, entonces voy a ser una persona con una mejor disposición para otros. Eso es de sentido común. No es que el Bhakti diga, bueno, usted vuelva a ser un devoto y usted se va a volver violento, usted se va a volver un arrogante. Y a pesar de que de que usted se vuelva arrogante, siga el método, porque eso no tiene sentido, pero usted tiene que seguir el método. Ahí el Bhakti no dice esas cosas, ni Prabhupada dice esas cosas, porque en sí el resultado de la ciencia devocional tiene mucho sentido común. Como digo, en algunas ocasiones hará falta ponerlo a un lado, pero en muy pocas ocasiones. Prabhupada dice aquí que en algunas disposiciones de los Shastras el sentido común no tiene cabida. Y podemos decir esas dos cosas. Que no tiene cabida cuando se trata de estas descripciones que terminan siendo laterales. Y lo segundo, no tiene cabida porque, en fin de cuentas, si bien es verdad, en muchas cosas hay sentido común, no estamos aquí leyendo textos para simplemente cultivar el sentido común. Si bien es verdad, casi siempre está presente. Bien, entonces sí, aquí nos detenemos. Nos detenemos en el verso, ¿cuál fue este? Verso 30. Ok, que tengan entonces un bonito día, Hare Krishna.